Ahora, en el mundo de la salud, Consultorio de Psicología. Un espacio dedicado al tratamiento de los problemas emocionales. Depresión, angustia, ansiedad, conflictos vinculares, fobias y más. A cargo de la licenciada Graciela Guman, psicóloga egresada de la Universidad del Salvador. Consultorio de Psicología, aquí en El Mundo de la Salud. Muy bien, estamos aquí con la licenciada Graciela Guman, psicóloga, para hablar de un tema realmente muy importante. Bueno, vamos a hablar un tema que realmente ya he hablado en otras oportunidades y que siempre es necesario volver a contar y a repetir, y que es la violencia de género. Es la violencia física o psicológica que se produce contra una mujer por parte del hombre por el solo hecho de ser mujer, por su condición de género. Por eso no toda violencia contra una mujer es violencia de género. Recordemos que violencia es el daño físico o psicológico que se produce contra alguien y en forma deliberada, no es sin querer. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. Entonces, ¿qué es el género? Es un término tan utilizado, pero que no siempre se sabe cuál es su significado real. Muchas veces se confunde con sexo, es decir, las diferencias sexuales entre el hombre y la mujer refieren a las diferencias orgánicas entre los cuerpos. Pero cuando hablamos de género nos referimos a la posición histórico, social y cultural del hombre y de la mujer. Y acá nos remitimos a la familia patriarcal, de la cual provenimos en Occidente. El hombre, brevemente les cuento esto porque va a estar totalmente ligado a lo que hoy pasa en la violencia de género, y fíjense cómo en un momento lo que era cultura, historia, hoy es patología y perversión. Entonces, provenimos de la familia patriarcal. El hombre era el patriarca, el dueño de los bienes de su familia y también de los miembros, no solo de los bienes materiales, sino que tanto la esposa y los hijos eran considerados como objetos y la mujer se subordinaba, no tenía plenos derechos como persona, no tenía participación en lo social. Ella pasaba de manos del padre al esposo y él realmente tenía toda la autoridad sobre su persona, hasta inclusive de su propia vida. Esto ocurrió en todas las culturas, no es solo un hecho aislado, en todas las clases sociales, económicas, culturales, sin diferencia de razas y religión, y también en los diversos ámbitos laborales, familiares y lo que es más delicado y más problemático, de pareja. Esto recién empieza a modificarse a partir de la Revolución Industrial, la segunda mitad del siglo XVIII y comienzos del XIX, cuando la mujer ahí empieza a participar en lo social, comienza a trabajar. Y estos estudios comienzan a realizarse, fíjense, hace tan poquito, en la segunda mitad del siglo pasado, a partir de los movimientos feministas alrededor de los años 60. Es muy poco el tiempo que ha transcurrido desde la toma de conciencia de todo esto, desde el estudio y de la la posición igual del hombre y de la mujer en relación a sus derechos como persona. Esto es fundamental. Aquí hay una pregunta, ¿es lo mismo decir que es violencia de género cuando la agresión se realiza hacia el varón? ¿Qué opinan ustedes aquí? Yo creo que sí, que también hay una violencia de género, ¿no? ¿Es género? A ver, por lo que les acabo de comentar. Y a veces, Graciela, existe. Desde ya que existe. Tal vez no desde la violencia física, pero a veces sí desde la verbal. Por supuesto. Y la mujer agrede más verbalmente que físicamente. Es histórico también. Como conversaba recién acá con la doctora Ventivegna, que es abogada, me parece que cuando el hombre agrede es más violento físicamente, y bueno, ya hemos visto los resultados y las consecuencias. Por supuesto, pero les quiero contar que no es violencia de género, porque les acabo de comentar que género es esta posición histórica. El hombre era el agresor, vamos a decirlo de esta manera, y la mujer se sometía.
pero sí es violencia. De la misma manera que a veces hay violencia contra la mujer, pero no es de género, no es por considerarla alguien débil, un objeto que no pueda defenderse, por otros motivos psicopatológicos. Entonces hay violencia contra el varón, de una mujer hacia el varón en una pareja heterosexual, o de un varón hacia un varón en la pareja homosexual, pero es violencia de pareja. Es violencia, no de género. Exactamente. Género, les quiero recordar porque esto es clave en este problema, es cuando se considera a la mujer como un objeto, no como un ser humano. Y esta es la clave de lo que llamamos la perversión. Qué importante esto que estás diciendo, ¿no? Aclararlo. Para entender cabalmente cuál es el suceso. Graciela, ¿qué sucede en el psiquismo de alguien que agrede y qué sucede en el psiquismo de quien recibe y es víctima de agresiones en forma reiterada o persistente? Esto que preguntás, María, es fundamental porque muchas veces nos decimos, pero ¿por qué aceptas esto a una mujer que sufre este tipo de violencia? ¿Qué pasa en por qué no se puede defender? ¿Y qué pasa en este hombre que actúa de esta manera tan autoritaria? Bueno, les cuento brevemente también qué es lo que pasa en el psiquismo de estas personas. Se va a producir, en principio, lo que es el maltrato psicológico. Esto es general, puede ocurrir en diversas situaciones, que es un proceso de destrucción psicológica que ocurre a través de agresiones evidentes, pero las más difíciles de ver, que son las ocultas, en formas repetidas, frecuentes a lo largo del tiempo y hasta puede llegar al suicidio de la persona atacada. El agresor perverso es un hombre de una fría racionalidad, aquí sí entramos a violencia de género, en la cual no puede considerar al otro, en este caso a la mujer, como una persona, ni tampoco puede sentir el daño que le está infligiendo. Él necesita elevar su autoestima para adquirir poder, pero no puede elevar su autoestima por cualidades, porque no las tiene. Entonces, ¿qué hace? Disminuye la autoestima de la mujer. Y ahora sí, arranca todo un proceso que puede durar meses o años y se llama el dominio. El hombre va a dominarla a través de la manipulación. Va a tratar de quebrarla, que ella no pueda sentir, que se desconecte de su propio deseo, que no pueda pensar. Ella va a pensar como él. Poco a poco la quiebra, ella pierde su condición de ser humano, no puede recuperarse como persona. Y él lo hace a través de diversas conductas, como ser que la humilla, la ridiculiza, hay una violencia a la cual él no la acepta, trata de quebrarla, se comunica con una voz sin tono afectivo, prácticamente no hay palabras en esta comunicación, es decir, con los objetos no se habla. O sea, caracteriza el sometimiento. Caracteriza, manipularla, comienza con una seducción, esto es fundamental. Muchas mujeres dicen, pero él es amoroso. ¿Para conquistarla en el noviazgo no. o cuando ya están como pareja estable? Digamos? Cuando comienza la relación, pero es una seducción que no es producto del amor o del deseo, es producto de una especulación para que ella, fascinada, le crea, él pueda disponer de ella y así ella se va a ir sometiendo. Y lo que es importante también darse cuenta para las mujeres que están escuchando, que al comienzo ella no se da cuenta. ¿Por qué no se da cuenta? No se da cuenta justamente por esta estrategia perversa, que es lograr desestabilizarla al otro y que ella llegue a dudar de todo, hasta de su propia persona y de los demás. Él seduce, vuelvo a repetirlo. Ella se fascina. Estos hombres tienen una gran capacidad para captar el deseo del otro. Todo lo que ella quiere y desea, él lo va a hacer. Hasta algunas personas dicen, estas son las parejas perfectas, coinciden en todo, pero es que ella está sometida, se le quiebra la posibilidad de sentir y de pensar. Todos nos relacionamos, porque pensamos, porque sentimos, porque hay comunicación, porque hay diálogo. Él se va a encargar de destruir todo esto. Claro. Licenciada Graciela Buhmann, una pregunta que tengo hace mucho tiempo. ¿Por qué las mujeres buscan a veces este tipo de parejas? Exacto, mira. ¿Y por qué a veces cuando rompen con esta pareja vuelven a buscar un tipo violento? Porque algo de esto seguro han vivido en su infancia. En un ratito vamos a escuchar a la doctora María Varas, que nos va a contar cómo llegan los chicos a las consultas, y que cómo viven estas todo situaciones. Esto los chicos, ¿no? Porque estas personas lo han vivido, esto de la infancia es lo que ve la doctora como pediatra, lo han vivido y entonces, ya sea por violencia entre los padres o por una situación perversa de alguno de los padres hacia el niño o niña. Entonces, cuando
crecen, esta violencia la va a ejercer sobre otro o sobre sí mismo a partir de situaciones autodestructivas. Y ahora viene lo central, Miguel, que es la violencia explícita, la violencia perversa. Cuando la mujer quiere salir de esta situación, el hombre ataca para destruir, irrumpe la violencia real, los golpes, los gritos, los maltratos, Y lo fundamental es que la mujer muchas veces se sigue sometiendo por miedo, y a veces porque él se encarga de aislarla tanto que ella no tiene recursos ni económicos, ni afectivos, ni sociales para poder buscar ayuda o poder realizar su propia vida. Entonces ella lo justifica, él le pide perdón, busca reconciliarse, vuelve a seducir y vuelve a repetirse el ciclo perverso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Esto es lo fundamental. Hace un rato también hablábamos en la mesa de la prevención. Primero, lo que va a tratar este hombre de gestionar y producir en esta mujer es la culpa, y de algo que ella no sabe qué es. Estas mujeres que se sienten culpables de todo y no saben, y que dudan de todo y tampoco saben por qué, cuidado, porque pueden estar viviendo algo de esta situación. Entonces, hay que identificar el problema, salir del dominio, no justificar, actuar, no someterse y pedir ayuda a un amigo, a la familia. Como les digo, en general están muy aisladas. Las personas que están cerca de ellas traten de ayudar en este sentido, porque es muy importante. Quieren pedir ayuda, pero a veces no saben dónde ni a quién. Buscar un espacio terapéutico. Por suerte en nuestro país hay muchos centros de atención, y desde ya hacer la denuncia a la justicia. También en un ratito vamos a escuchar aquí a la abogada que nos va a contar a qué lugares, a qué teléfonos y a qué recursos poder pedir ayuda. Entonces, lo fundamental es que esta mujer pueda reconstituirse, recuperar la confianza en sí misma, su autoestima. Uno diría es volver a constituirse como persona. Han llegado a sentirse casi objetos, han sido desnaturalizadas como seres humanos. Deben recuperar lo humano que hay en ellas para poder así poder encarar un nuevo proyecto de vida. Y convengamos que la pérdida de la dignidad y la libertad es una de las situaciones más dolorosas en la vida, y más aún cuando esto se ha producido a partir de ser ejercida por la persona a quien se ha elegido para compartir la vida y para tener un proyecto de pareja y familia. O sea, mujeres que van a sentir mucho dolor, van a sentir que nunca fueron amadas, van a sentir vergüenza por la humillación, pero de esto es fundamental que deben sí o sí salir por su propia vida, por los que la rodean y desde ya por sus hijos cuando las hay. Claro. Graciela Guman, antes de cerrar, ¿no? Seguramente la mujer que ha vivido todo esto tiene un trauma, le ha quedado un trauma. Por supuesto. ¿Cómo se sale de ese trauma? Supongo, bueno, será largo de contarlo, pero creo que recurriendo a ustedes, los psicólogos, pueden hacer algo, ¿no? Exactamente, como todas las situaciones traumáticas. Primero, contenerla mucho, ayudarla, que pueda confiar. Este es un punto clave. ¿No? Dicen, no busco otro hombre porque son todos... Claro. Entonces, como que les queda un miedo. No pasa en el hombre, pero he visto que pasa mucho en la mujer, ¿no? El miedo es por la agresión. Cierran todas las puertas, ¿no? Las ventanas, todo, y no dejan que entre nadie. El miedo es por la agresión que han recibido, y además el miedo es cuando uno pierde la confianza. Entonces es fundamental, en este caso en un ámbito terapéutico, que la persona pueda confiar, que el terapeuta sea sumamente humano, que pueda entender, ponerse en el lugar de ella, que es justamente lo que su pareja no hacía, para que se pueda recuperar como persona, ayudarla a fortalecerse, reconstruir este dolor para canalizar todo esto, y así, como dije y vuelvo a repetirlo, que puedan iniciar un nuevo proyecto de vida al servicio de la vida. Muy bien, la licenciada Graciela Guman, psicóloga egresada de la Universidad del Salvador, matrícula nacional 18.576. Consultorio psicológico de la licenciada Graciela Guman, psicóloga. Un espacio dedicado al tratamiento de los problemas emocionales, depresión, angustia, ansiedad, conflictos vinculares y más. Solicite turno al teléfono 4-803-4642. Consultorio en Recoleta, Ciudad de Buenos Aires. www.gracielaguman.com.ar